Anita H., ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Jorge. Qué bonita música, pero aparte vamos a hablar de rock hoy. Pero es lo tuyo. ¿Sabes que empezamos en la mañana con James Brown? Ah, muy bien. A ver, póntela, ¿no? Con la que empezamos. Papa's got a brand new band. Muy buena esa. Tengo hoy rock, literatura y cerebro. Ahorita te digo. Mira, qué maravilla. Not too fancy, but it's fine and pretty clean. Ain't no drag. Papa's got a brand new bag. Muy bueno. Entonces, Bueno, mira, empezamos por la parte un poco más seria, pero es que estoy de verdad, no te puedo decir encantada, sino impactada por este libro de Jesús Ramírez Bermúdez. Un diccionario sin palabras, que me parece un gran título. Son historias clínicas de este doctor, que además es un gran lector, entonces sabe mucho de literatura, pero él es médico. Entonces, él nos plantea dos casos límites, de dos pacientes suyas que sufren una lesión cerebral por distintas causas y entonces pierden la capacidad de comunicarse con palabras. Son dos casos. Uno, una chava de Monterrey que tuvo un accidente y de pronto quedó sin movimiento y sin capacidad de hablar. Y después poco a poco empieza a moverse, se empieza a parar, empieza a hablar, pero solo dice solo dice mi. Todo es mimi, como los bebés. Y pues está toda la familia preocupada. Es una familia que tiene lana, que no tiene problemas para pagar hospitales, tratamientos. Y de pronto está con su novio en el coche y oye una canción de Arcade Fire que se llama Keep the Car Running. Y es una canción, a ver si la tenemos, George, Keep the Car Running de Arcade Fire. Vienen los dos en el coche y suena la canción y ella se avienta en inglés la canción completita. Entonces el novio dice, ¿Do you speak English? ¿No? ¿Can we speak in English? No sabe hablar inglés. Ahí está, esta es la canción. Se avienta toda la canción en inglés, pero no puede hablar en inglés, no puede hablar en español. Entonces ahí, pues el doctor está intrigadísimo porque dice, ¿qué clase de...? ¿Y lo podía repetir? Sí, y luego le pusieron otras canciones en inglés y podía cantar las canciones en inglés. Entonces decía, ¿qué parte del cerebro se está iluminando? ¿Qué parte está generando como esta lucidez? Y eso le daba como la esperanza de que existía la conexión neuronal, existía la memoria, existía la capacidad de hilar palabras y poco a poco con terapias verbales, finalmente esta chica recupera el habla por completo y hay un final feliz, se casa con el novio y se recupera al 100. Entonces, ese es un caso muy exitoso de Diana, la primera paciente que nos cuenta Jesús Ramírez. Después nos cuenta otro caso que es brutal, de una familia en Ecatepec, en donde llega la mamá a consulta con la hija, y la hija no quiere entrar porque está en un grado de violencia brutal, y finalmente se van del consultorio porque la hija no quiere entrar, y entonces finalmente el doctor ve a la mamá, y la mamá le cuenta qué es lo que pasa, ¿no? Le dice, pues es que es súper violenta, no nos quiere, le pega a los hijos, digamos que está fuera de control esta chica, ¿no? Y finalmente la paciente dice, bueno, está bien, voy a ver al doctor, tienen la consulta, y cuando el doctor le pregunta a la paciente, pues que cómo se siente, que le platique de su caso, pues resulta que la paciente tampoco, es decir, habla, pero las palabras, haz de cuenta que en el contexto que estamos, donde hay micrófonos, computadora y pantalla, haz de cuenta que dice pantallano, micrófono, así. O sea, se ve que hay una referencia de lo que está viendo, pero su cerebro no lo está pudiendo decir, no lo está pudiendo comunicar. Entonces tiene una especie... Hay cosas muy raras así que pasan verbalmente con el cerebro. Hay gente que es un padecimiento, que habla al revés. Ajá. O sea, en lugar de, hola, ¿cómo estás? Estás como a hola. Sí, total. Y aquí mezclaba, digamos, vos, hospital, doc, enfre, materia, dos, Amanda, Sánchez, matriz, Trump. Así hablaba. Entonces existía como, no era el mi de la otra chava, pero no era un lenguaje que se pudiera entender. Y tenía otra condición brutal, Jorge. Tenía 2 hijos
Había perdido 2 por custodia, porque se ponía violenta. Y luego tenía una cosa de promiscuidad brutal. Entonces se encueraba hacia la mitad de la casa, o se salía y se le encueraba al taxista. Y llegaba el taxista y le decía, señora, su hija pues se me encueró acá en el coche. Y le decía, yo porque soy un hombre decente y la traigo, pero pues ahí me estaba ahí queriendo agarrar. Y luego empezaba como a colectar dinero de la nada. Entonces ya era una complicación brutal porque no pelaba a los hijos, porque era violenta, porque sospechaban que se estaba prostituyendo y de pronto se escapaba. Y ahí sí, implícitamente lo que nos está diciendo también este doctor es que sí existe una condición económica que no le permitía a esta familia un tratamiento mucho más cercano de terapia del lenguaje, de algún cuidador, porque esas cosas son caras, ¿no? Sí. Cosa que sí podía tener la otra paciente. Y finalmente esta mujer consigue una especie de novio, que tampoco le quiere hacer mucho caso, y no termina tan afortunado como el primero, pero es fascinante lo que Jesús Ramírez nos plantea es la importancia del lenguaje. ¿Cómo sabe esta mamá que esta persona tiene miedo? ¿Cómo sabe esta mamá que es una persona que tiene miedo de que le quiten a los hijos? Es decir, la forma en la que te conectas vía lenguaje o sin él es increíble. El lenguaje es uno de los personajes principales, por eso se llama Un diccionario sin palabras. Jesús Ramírez Bermúdez, de verdad es un libro fascinante. Y mira, yo no soy médico, pero sí es increíble cómo nos puede abrir los ojos a la importancia de poder comunicarnos con la palabra, ¿no? Ahí está la recomendación en la editorial Almadía. Y ahora que me fui al Hey Festival, Jorge, conocí a Jacobo Selnik, que es un colombiano. Yo sigo protestando que el Hey Festival ya no es en Jalapa. Pues sí, salió muy bien. Bueno, por cierto, salió mejor que el año pasado, que fue aquí en México y quedó como muy disperso. Pero sí, claro, es el primer año en Querétaro y este autor, periodista, locutor, maestro, nos plantea este libro con algunas de sus mejores entrevistas. Entonces tiene a gente como Roger Daltrey, como Andrew Loog Oldham, que estuvo con los Rolling Stones. Nos presenta también una entrevista con Brian May de Queen. Nos presenta con Phil Manzanera, que estuvo con Roxy Music, Pink Floyd, David Gilmour. Personajes bien importantes. Roger Hudson de Supertramp. Mira, aquí está Brian May de Queen. Y lo que me gusta mucho es que sí nos plantea la entrevista, digamos, diferente, con un ángulo distinto, pero también tiene el balance perfecto para decir, bueno, si vas a entrevistar a Brian May, no puedes hablar nada más de Freddie Mercury, pero tienes que tocar el tema en algún momento de la muerte de tu amigo, ¿no? De una de las personas más importantes del rock. ¿Es el guitarrista o...? Brian May es el guitarrista. ¿Sabes que es astrofísico? Doctor en astrofísica. Imagínate nada más. Pues es que no todos son nada más rockstars descarriados. Mick Jagger, por ejemplo, es doctor en economía. Está cañón. Entonces, bueno, este es un libro que podemos encontrar ya en México. Es un libro que además al final tiene una especie de soundtrack. Él dijo, a lo mejor hubiera sido ideal poner un disco, pero eso es mucho más caro y el disco ya es un poco obsoleto, entonces nos pone una lista en Spotify y habla también al final un poco de cómo cambió la manera de consumir y de ofertar música. Nosotros, o sea, me refiero a ti y a mí, Jorge, oíamos acetatos. Sí. ¿No? Y hasta de 45 revoluciones por minuto. Exactamente. Y él también, ¿no? Él tendrá casi 40 años. Pero a nosotros nos tocó vivir el cambio del consumo y de la oferta de música. Ahora que tocas el tema de los acetatos, porque los de 78 no eran acetatos, esos discos eran ¿te acuerdas? Los de 78 sí, revoluciones por minuto. Sí. Sí, los que se rompían. Sí, claro. Esos, pues no sé de qué estaban hechos. Yo tampoco, porque el otro era vinil. Sí. Y el otro era, pues quién sabe, porque eran sí mucho más. Sí, y se te caían y se rompían. Sí, claro. Eso sí no los usé yo. Yo usé luego los que sí se rompían también, pero con un poquito más de esfuerzo. Sí. Y justo dice aquí, ¿quién es? Roger Daltrey de The Who dice, no, es Robert Plant el que dice, a mí me dijeron que venía la era digital y que todo se iba a oír mucho mejor y que no sé qué. No es cierto, a mí me sigue gustando más el sonido de los acetatos, ¿no? A él le gustaba más ese sonido. Y bueno, entonces, ¿cómo ha ido cambiando la oferta? ¿Cómo no privilegiar, digamos, la cultura del sencillo? Y yo estoy de acuerdo. Para un músico que hace un disco completo, sí,
Y que pues en iTunes o en Spotify puedes tener una rola aislada de todo el proyecto, digamos, del disco, pues sí, no necesariamente es que el disco sea completamente bueno, pero sí es una forma diferente de consumir ese esfuerzo de muchas personas para hacer todo un LP. A ver, entonces, ¿qué? ¿El de 78 estaba hecho de qué? ¿Una pasta qué? ¿Acrílico? Una goma de laca endurecida conocida como pasta, por lo cual se rompían fácilmente. Goma de laca endurecida. Tómala. Tómala. ¿Oíste que presenté a Marianita con tu voz? Sí. Ahí está, Satisfaction se llama por obvias razones. Sí. Jacobo Selnick es el autor y están varias entrevistas que privilegian sobre Toño, el año 65 y sobre Toño a los Rolling Stones, a Led Zeppelin y a The Who, que son bandas que dice él que cambiaron ese año y la historia y el rumbo de la música, por si les interesa. Y ahora, si no tienen plan esta noche, el mejor plan es la celebración de los 20 años de carrera de Molotov. Sí, que va a estar muy bueno eso. Va a estar muy bueno, sí. Son 20 años que no se dice fácil, de una banda que ha hecho de todo, ¿no? Que ha hecho la parte irreverente, la parte guarra, la parte muy ingeniosa, la parte de denuncia, que ha ido por todo el mundo girando, de verdad por todo el mundo. Incluso tienen un disco desde Rusia, ¿no? Y como la gente, claro, no es un público masivo como el del Vive Latino, pero ahí están las rusas cantando la canción de las 4 letras y todo. Tienen un documental, no lo hicieron ellos, lo hizo Olayo Rubio, pero hay muy pocas bandas que tengan una película dedicada a su carrera. Y mira, ahora que estamos en el asunto de Donald Trump, esta canción se llama Voto Latín, tiene 20 años y sigue estando absolutamente o más que nunca vigente, ¿no? La igualdad de razas, pinta tu madre patria de colores, so you can't tell the difference entre los odres. Aquí en la banda estoy yo, el americano, los 3 mexicanos. Voy a decir que Molotov no se entendería sin Alex Lora. O sea, sin las primeras piedras de este rock Claro. que puso Alex, mi entrañable amigo. Alex Lora, e incluso Rodrigo, incluso Jaime López, ¿no? O sea, cantautores que sí estaban en la... Sí, Alex Lora también lo hizo a nivel ya masivo con toda la banda. Y... Es que éramos rockeros al mismo tiempo, Alex Lora y yo alternamos en muchas fiestas. Claro. Bueno, de hecho en el documental de Molotov, Gimme the Power se llama, aparece Lora, aparecen también organizadores de Avándaro, incluso Luis de Llano hablando también de eso, ¿no? De esa escena de rock tan importante también para el país. Entonces, celebramos muchas cosas. Yo aparte a los 4 engendros de Molotov los quiero mucho porque son una banda que de verdad, ¿cómo le ha trabajado? Con giras de verdad larguísimas, con problemas como todas las bandas, entre ellos, entre los managers, entre todo, y le han trabajado muchísimo, y 20 años después siguen celebrando, así que yo lo celebro junto con ellos. Hoy se brinda por Molotov en el Palacio de los Deportes. Sí, va a estar, leí de ese evento, va a estar muy, muy bien. Pues ahí tenemos plan para el fin de semana. Sí. ¿Cuándo es cuando viene Cetera? También leí por ahí, o ya vino. ¿Viste Cetera? Sí. No sé, no sabía. Qué buena onda. ¿De Chicago? No. Sí, Bueno, de Chicago. El que estuvo en Chicago mucho tiempo, pero... Claro, hace muchos años. No Yo mi los- favorito de Chicago, pero... Yo los fui a ver hace mucho, pero yo era un adolescente. O sea, yo tendría que haber estado en un concierto de, no sé, de Timbiriche, pero yo estaba en un concierto de Chicago. Me siento orgullosa de eso, ¿eh? Cuando vinieron al auditorio... Sí, exactamente, hace siglos, por eso... Eso fue en los 75, por ahí. 76. No, porque yo acababa en el 75 yo acababa de nacer. La primera vez que vinieron fue en 75. Y vinieron unos 15 años después. Sí, Ahí estaba. pero no... Y sí, todavía estaba Cetera. Era como lo Pero- ultimito de Cetera. Pero cuando vinieron en 75 todavía estaban los meros, los Claro. originales. El guitarrista que era la primera voz y que se suicidó, que fue muy trágico el asunto. Ah, mira qué bonita canción. Pero muy bueno. Muy buenos. Pues ahí está para todos los gustos. Far away from each other. Hold me now. It's hard for me to No, aquí sí no me encarreres con esto porque Chicago sí me puede. Qué bueno, pues celebremos. After all that we've been through, I
Ahí está el mezcal. No. Oye, un mezcalito ya, ¿no? Es viernes. No, sí, pero no. Faltan, ¿qué? 43 minutos para que sea tu hora del mezcal. Ok. Gracias, Marianita. Muchas gracias a ti, Jorge. Igualmente. Mira que estuvo muy agradable esta sección. No nos enojamos. Unlike. Sí. Bueno, y como empecé, voy a despedir con la voz de Juan Carlos de la C. Ok. Muchas gracias, Marianita, por tu compañía.